sean todos bienvenidos. El día de hoy veremos fracciones equivalentes. Pero, ¿qué es una fracción? Bueno, pues una fracción es un número que expresa una cantidad determinada de porciones que se toman de un todo dividido en partes iguales. Por ejemplo, una pizza siempre viene partida en 8 partes iguales, como podemos ver aquí en el dibujo. Si tomamos un pedazo de pizza, esto sería equivalente a tomar 1 de 8 y lo escribimos 1 sobre 8, es decir, un 1 con una rayita horizontal y un 8 abajo. El número de arriba se conoce como numerador y el número de abajo se conoce como denominador. El numerador nos numera cuántas partes estamos tomando del todo. Y el denominador nos denomina, es decir, nos señala en cuántas partes iguales se dividió el todo. Ahora bien, si nosotros tomamos 4 partes, tendríamos 4 de 8. Entonces escribimos 4 sobre 8. Es decir, estamos tomando 4 partes iguales de 8 partes iguales. El 4 es el numerador y el 8 es el denominador. Como podemos darnos cuenta, esas 4 partes de las pizzas nos representan la mitad de la pizza. Si la pizza estuviera dividida en lugar de 8 partes en 4 partes, lo que tenemos en verde nos representa en realidad 2 de 4, 2 porciones de 4 porciones. Y si la pizza estuviese dividida solo en 2 partes, tendríamos que la parte verde corresponde a 1 de 2. Es decir, estamos tomando una parte de 2 partes. Sin embargo, vean que es la misma cantidad de la pizza. Entonces tenemos 3 fracciones que nos representan la misma cantidad de pizza. Estas fracciones se conocen como fracciones equivalentes porque equivalen a la misma porción del todo, en este caso de la pizza. Esto es, 2 o más fracciones son equivalentes si representan una misma cantidad, aunque el numerador y el denominador sean diferentes. Por ejemplo, 1 de 2, 2 de 4, 4 de 8 son fracciones equivalentes. Ahora veamos cómo se lee una fracción. Por ejemplo, 1 de 2 lo leemos como 1/2. 2 de 4 se lee 2/4. Como pueden ver, primero siempre se lee el numerador y después el denominador. Para leer una fracción, el numerador se lee el número tal cual y el denominador se lee con números ordinales, a excepción del 2 y el 3 que tienen nombres especiales. El 2 se conoce como medio, el 3 tercio, y ya de ahí empiezan con números ordinales. El 4 es cuarto, el 5 es quinto, el 6 es sexto, el 7 es séptimo, del 8 es octavo, del 9 es noveno, del 10 es décimo, y a partir del 11, al nombre del número le agregamos la palabra avo, es decir, del 11 sería onceavo, del 12 doceavo, del 13 treceavo, etc. Y bueno, seguro se preguntan para qué nos sirven las fracciones equivalentes. Pues nos sirven para trabajar con fracciones más sencillas. Veamos cómo funciona. Al proceso de hallar una fracción equivalente más pequeña que nos represente la misma fracción, se le conoce como simplificación de fracciones. La simplificación de fracciones se hace mediante el siguiente algoritmo. Paso número 1. Descomponer en factores primos el numerador y el denominador. Paso número 2. Cancelar aquellos números del numerador que aparezcan en el denominador, emparejándolos uno a uno. Número 3. Multiplicar los factores del numerador que no se cancelaron para formar el numerador de la fracción resultante. Análogamente se obtiene el denominador de la fracción resultante. Veamos un ejemplo.
Ejemplo, simplificar la fracción 54/144. Lo primero que vamos a hacer es descomponer en factores primos el 54. Se divide entre 2, si colocamos el 2 a la derecha, realizamos la división, nos queda 27. El 2 ya no lo divide, vamos con el 3 sí lo divide, 27 entre 3 nos quedan 9. 9 entre 3 nos quedan 3, 3 entre 3 nos queda 1. Y ahí tenemos la factorización en primos del 54. Ahora vemos la descomposición en primos del 144. Se divide entre 2, nos queda 72. Se divide entre 2, nos queda 36. Se divide entre 2, nos queda 18. Se divide entre 2, nos queda 9. Se divide entre 3, nos queda 3. Se divide entre 3, nos queda 1. Y listo. Así entonces la fracción 54/144 la podemos ver como 2 por 3 por 3 por 3 sobre 2 por 2 por 2 por 2 por 3 por 3. Ese es el paso 1. Ahora vamos con el paso 2. El paso 2 dice cancelar aquellos números del numerador que aparezcan en el denominador emparejándolos uno a uno. Por ejemplo, un 2 del numerador con un 2 del denominador. Un 3 del numerador con un 3 del denominador. Otro 3 del numerador con otro 3 del denominador. Y listo. El paso número 3 dice multiplicar los factores del numerador que no se cancelaron para formar el numerador de la fracción resultante. Del numerador, el único que no se multiplicó fue el 3, por lo tanto colocamos 3. Del denominador, los que no se cancelaron fueron el 2 por el 2 por el 2. Es decir, nos queda 3 octavos. Así, la fracción 54/144 es igual a 3 octavos. Veamos otro ejemplo. Ejemplo número 2. Simplificar la fracción 64/48. Nuevamente vamos a descomponer a cada uno de los elementos, es decir, al numerador y al denominador, en factores primos. Iniciamos con el 64. Se divide entre 2, nos queda 32. Se divide entre 2, nos queda 16. Se divide entre 2, nos queda 8. Se divide entre 2, nos queda 4. Se divide entre 2, nos queda 2. Se divide entre 2, nos queda 1. Listo. Vamos ahora a descomponer al 48. Se divide entre 2, nos queda 24. Se divide entre 2, nos queda 12. Se divide entre 2, nos queda 6. Se divide entre 2, nos queda 3. Se divide entre 3, nos queda 1. Y listo. Así, 64/48 es igual a ver, el 64 es igual a 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 sobre el 48 es igual a 2 por 2 por 2 por 2 por 3. Ahí tenemos el paso 1. Ahora el paso 2 es cancelar aquellos números del numerador que aparezcan en el denominador emparejándolos uno a uno. Por ejemplo, un 2 del numerador con un 2 del denominador. Otro 2 del numerador con otro 2 del denominador. Un 2 del numerador con un 2 del denominador. Otro 2 del numerador con otro 2 del denominador. Y listo. El paso 3 dice, multiplicar los factores del numerador que no se cancelaron para formar el numerador de la fracción resultante. En este caso, los que no se multiplicaron del numerador es el 2 con el 2. Del denominador es el 3 nada más. Esto es 2 por 2 es igual a 4. Se recorre el 3 y son 4 tercios. Y listo. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente video.